Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de un aditivo que seguro que habéis leído en más de una ocasión, igual no sabéis lo que es. Se trata de la goma guar. La goma guar es un aditivo muy utilizado en la industria alimentaria. Dentro de los aditivos podríamos decir que tiene algunas características muy interesantes a nivel industrial y otras muy interesantes también para los consumidores. Entre ellas es que es seguro y es inocuo. Por lo tanto, podemos estar tranquilos cuando vemos la palabra goma guar en el etiquetado de los alimentos. Vamos a ir viendo cuáles son esas utilidades que se le da, porque recientemente, bueno, igual no tan recientemente, pero sí es verdad que de vez en cuando aparece en prensa la utilización de goma guar como suplemento adelgazante. Vamos a ver ahí un poco, conociendo mejor qué es la goma guar, si realmente esa aplicación tiene uso o no, porque en ese caso sí que podría no ser inocuo su uso. ¿Qué quiere decir seguro y qué quiere decir inocuo? Bueno, seguro quiere decir que las pruebas nos dicen, los estudios nos dicen que la utilización a nivel alimentario de la goma guar es segura, no produce problemas. Cuando introducimos los especialistas esa palabra inocuo es para saber el efecto que pueden producir a la salud a largo plazo con su consumo habitual. Bueno, pues en este caso la goma guar tiene un origen natural y no ha demostrado producir problemas para la salud y lleva ya bastantes años de uso en la industria alimentaria. De hecho, el origen de la goma guar es de una planta que su nombre botánico tiene un nombre así largo y raro, pero que se denomina guar comúnmente, que se cultiva principalmente en la India y en Pakistán, que es una leguminosa, es decir, pertenece a la misma familia de las legumbres. No tiene uso comercial comestible como tal, no tiene ningún interés en ese caso. Sin embargo, cuando se extrae ese polvo blanco, que es la goma guar, de las semillas, es decir, de la legumbre que produce esa planta, pues he visto que tiene unas propiedades muy interesantes en la industria alimentaria, sobre todo teniendo en cuenta, como os digo, su origen, su precio y la facilidad que tiene para manipularse en la industria. La goma guar se utiliza principalmente con tres funciones. Una sería espesante, dar una textura más espesa a las mezclas en las que se utiliza; estabilizante, es decir, permitir que no se separen los diferentes ingredientes de una mezcla; y emulsionante, es decir, permitir que ingredientes que se repelen, como el agua y el aceite, emulsionen y queden unidos, queden juntos. Con lo cual ahí vemos que tenemos muchas ventajas a nivel industrial, con un ingrediente de origen natural, barato y que permite utilizarlo en frío, que eso también es algo muy interesante, porque evidentemente podemos tener otras versiones de estabilizantes, espesantes, que requieran calor, y eso a veces no resulta tan interesante porque necesitaríamos someter a esos ingredientes a temperatura, más coste, bueno, depende evidentemente del tipo de alimentos. Si nosotros tenemos la elaboración de un alimento que requiere calor, podemos utilizar otro tipo de espesantes, como por ejemplo la goma santana, que sería el equivalente a la goma guar. Pero nos vamos a quedar con la goma guar. ¿Dónde aparece esa goma guar? Y ya veo que dentro de poco vais a empezar a mirar en los listados de ingredientes a ver si está presente. Hay muchos alimentos de consumo, bueno, productos
industriales de consumo habitual, helados, salsas comerciales, mayonesas, por ejemplo. En esos casos prácticamente siempre estará presente. En el caso de las bebidas vegetales, a veces también puede estar presente para conseguir que no se separen las fases. En alimentos, por ejemplo, que requieran una emulsión, como os he dicho, que mantenga constante la mayonesa, bueno, creo que ya os la he citado con las salsas, pero bueno, quiero decir que hay muchos alimentos en los cuales está presente, facilita que comercialmente esos alimentos sean más estables, tengan mejor aspecto, mejor palatabilidad, y eso es algo que siempre, siempre, siempre le va a interesar a la industria alimentaria. En los chicles, por ejemplo, también podría aparecer la goma guar y en algunos otros dulces y chucherías. Ya vais a ver cuando os fijéis que es más frecuente de lo que pensáis que aparezca este aditivo en la fabricación de diferentes alimentos. Vale, no pasa nada porque, como os digo, es un ingrediente seguro, de origen natural, que además tiene otras ventajas, y es que no da ningún sabor, es insípido total, y tampoco aporta calorías porque es indigerible para nosotros. Y ahí es donde podríamos relacionar algún efecto negativo en esa indigestión. Bueno, indigestión suena como que lo digerimos mal, no, es que no lo digerimos. ¿Por qué? Porque es una fibra soluble, esas que absorben más cantidad de agua y en ese caso ayudan a que permanezcan estables esas mezclas. Pero nosotros no somos capaces de digerirlo, por lo tanto no sumaría energía, calorías a esos alimentos a los cuales se añade con esa finalidad tecnológica. Y claro, aquí ya empiezan a aparecer pues otras funciones que se le podría dar a esa goma guar asociada a esos suplementos adelgazantes. ¿Qué función o qué podemos esperar de esos suplementos adelgazantes? 0 calorías y mucha sensación de saciedad. Si yo mezclo un suplemento de goma guar con una buena cantidad de agua, esa fibra soluble se hincha, absorbe ese agua, me llena, me sacia y no la puedo digerir, con lo cual no me aporta ningún tipo de energía. No me aporta sabor, con lo cual la puedo mezclar no solo con agua, sino también con otros alimentos para aumentar la sensación de saciedad. Y ahora que ya conocemos esas dos funciones o esos dos usos diferentes que se le da a la goma guar, vamos con esos posibles efectos secundarios, que no son graves evidentemente, pero que tenemos que tener en cuenta. Si nuestro consumo de goma guar es muy elevado, evidentemente más elevado si lo tomamos en forma de suplemento que si forma parte como aditivo alimentario. ¿Por qué? Pues porque como aditivo alimentario las cantidades que se utilizan suelen ser pequeñitas, las justas, para mejorar, como os digo, esa fabricación, esa elaboración de los diferentes productos. En el caso de los suplementos, las cantidades son superiores. De hecho, la regulación en los suplementos alimentarios a veces es un poco laxa, relajada, no muy estricta. Y ahí podría haber variaciones entre el consumo o la dosificación de esa goma guar. Y por lo tanto, ahí es donde con más facilidad podrían aparecer algunos problemas de salud, como podrían ser digestiones más difíciles, inflamación, aparición de gases o estreñimiento. Todos aquellos problemas que asociamos a un exceso de consumo de fibra, ya que estaríamos aumentando el consumo de fibra soluble en nuestra dieta con ese suplemento o como aditivo, pero en ese caso ya os digo que las cantidades suelen ser bastante pequeñitas. Y como espero que, siguiendo mis consejos, el consumo de alimentos procesados no sea muy importante en vuestra dieta, por lo tanto en ese caso no vais a tener problemas. Es muy importante que si tomamos suplementos de goma guar, el consumo de líquidos aumente, sea superior al habitual.
si aumentamos la fibra frente al consumo habitual, también tenemos que aumentar el consumo de líquidos. Para aquellos que estéis pensando en utilizar suplementos de goma guar para pérdida de peso, que sepáis que no hay ningún alimento ni ningún suplemento adelgazante en sí mismo, sino que todo va acompañado de un cambio de hábitos. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacía, pero además añado el suplemento, no voy a obtener ningún beneficio, es un extra, en este caso un extra que no me aporta calorías, pero sigue siendo un extra que me obliga a incluir mayor cantidad de líquido en la dieta. Si yo quiero obtener ese efecto saciante de la fibra soluble, me resulta mucho más beneficioso comerme una buena manzana, y en ese caso las pectinas que contiene la manzana tienen un efecto muy similar, esa fibra soluble, de absorción de esa agua y ese efecto saciante. Por lo tanto, además obtengo otros nutrientes muy interesantes y más beneficios relacionados también con el control del colesterol, el control de la glucemia y, por supuesto, asociados también al control del peso. Pero evidentemente todos estos suplementos, muchas veces su reclamo publicitario es: toma esto y bajarás de peso. Pues que sepáis que puede no ocurrir así si hacemos toma esto, pero no cambiamos nada más en nuestra dieta ni en nuestro estilo de vida. Así que mucho mejor basar siempre ese cambio de hábitos también con alimentos que nos resultan igual de saciantes, poquito calóricos y mucho más beneficiosos para la salud. Así que espero que todas estas recomendaciones os sirvan de ayuda y, por supuesto, que ya conocéis ahora pues ese aditivo que se utiliza, como os digo, muy habitualmente en la industria alimentaria, que es seguro y que es inocuo, y por lo tanto no tenemos por qué preocuparnos cuando aparece en el etiquetado de los alimentos. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.